Los precios del trigo han subido un 14%, del algodón un 15%, de la soja un 17%, el aluminio sube un 29%. Sí, el precio del petróleo ha subido un 70% en los últimos meses, pero la mayoría de inversores están pasando por alto lo que realmente está ocurriendo bajo la superficie. Los precios de casi todas las materias primas que necesitamos para construir y mover nuestra economía moderna han subido de forma considerable a lo largo de los últimos meses. De hecho, si combinamos todas las materias primas importantes en un único índice, el índice de precios de materias primas, obtenemos un gráfico como este. Ha subido aproximadamente un 30% en los últimos 6 meses, alcanzando el nivel más alto desde 2022, que fue el punto álgido del shock del petróleo durante la invasión rusa de Ucrania. El seguimiento de los precios de estas materias primas es muy importante, porque la inflación que llega al consumidor en Estados Unidos, reflejada más o menos en el índice de precios al consumo, está extremadamente vinculada a dichas materias primas, y actualmente nos está indicando que estamos atravesando un cambio de paradigma que va a propagarse como un fuego sobre el mercado de valores, la economía y, lo más importante, las personas de a pie. Siempre que la inflación repunta, ha generado algunas de las mejores oportunidades de inversión de la historia financiera reciente. Nuestra misión es mantenerles informados sobre este tipo de cambios estructurales, porque es en estos momentos cuando la diferencia entre inversores que cometen errores catastróficos y aquellos que ganan millones puede ampliarse rápidamente. Por favor, dele a me gusta, suscríbase al canal y compártalo con alguien al que pueda resultarle de utilidad. Esto ayuda enormemente a que el trabajo que hacemos en YouTube llegue a nueva audiencia. Muchos economistas ya han dibujado la comparación entre las oleadas inflacionistas de los años 70 y los patrones de inflación que estamos viendo hoy. Y en efecto, las similitudes entre ambos episodios son asombrosas. En la actualidad, con el precio de las materias primas básicas disparándose al alza, este gráfico se está pareciendo cada vez más a una repetición del año 1972. Y vemos muchas de las mismas señales que teníamos entonces. Por ejemplo, el precio del oro subía con fuerza en los meses previos al repunte de la inflación, exactamente lo que hemos visto recientemente, con el oro triplicando su precio en los últimos años. Y esto ya nos indica que se trata de un problema que tiene raíces más profundas que un simple shock del petróleo, porque si superponemos el índice de materias primas sobre el oro, no es de extrañar que sigan una trayectoria muy similar. El precio del cobre, el precio del petróleo, el precio del trigo, que, aunque aparentemente muy distintos entre sí, en realidad están muy estrechamente conectados. Y una vez que los agrupamos en un único índice, vemos que esencialmente siguen el precio del oro. Y la razón es que el oro actúa como un ancla para el precio real de todo en nuestra economía. Cuando el oro sube en dólares, en la práctica nos indica que los inversores han perdido la confianza en el dólar estadounidense como reserva de valor, porque el dólar ha sido depreciado de forma deliberada. Y por eso no creemos que se trate de un evento puntual, y las consecuencias del shock energético ya son mucho más profundas de lo que muchos perciben. Recuerde, el precio del oro se ha triplicado a lo largo de los últimos años. Se trata de la mayor y más rápida apreciación de precios desde la década de 1970. Un gasto del gobierno excesivo, una política monetaria laxa y la ruptura del orden monetario internacional. Todo ello ha contribuido a la pérdida de confianza en el dólar estadounidense como divisa, lo que debería arrastrar al alza los precios de toda la economía. Por supuesto, hay momentos en los que una materia prima particular puede quedarse rezagada respecto al precio del oro, porque existe abundancia de esa materia prima. O hay momentos en los que subirá de forma mucho más agresiva que el oro.
cuando surgen preocupaciones sobre la oferta de esa materia prima concreta. Pero a largo plazo, las materias primas tenderán a seguir el precio del oro. En los últimos años, observamos que se ha ido abriendo una brecha entre el precio del oro y los precios de ciertas materias primas críticas. La razón es que hasta ahora no ha habido demasiada preocupación por la oferta de estas materias primas, lo que ha mantenido sus precios anclados pese a la continua depreciación del dólar estadounidense. Este fue el caso del petróleo, que históricamente también está vinculado al precio del oro, pero en los últimos años se ha quedado atrás significativamente, creando una de las mayores divergencias entre los precios de la energía y del oro de toda la historia. Pero ahora la situación está cambiando. La guerra en Irán marca un punto de inflexión que está a punto de generar una fuerte presión alcista en todo el mercado de materias primas. Como vemos, ya está afectando al suministro de petróleo, que es el principal insumo para prácticamente todo en la economía, a través de la fabricación de bienes, del transporte de personas y mercancías y la calefacción, pero también está afectando a nuestro suministro de alimentos, encareciendo los fertilizantes y encareciendo el funcionamiento de la maquinaria agrícola. El transporte de alimentos es más caro. La razón por la que los precios del petróleo, el trigo, el cobre y la soja están todos relacionados es porque todos están interconectados desde un punto de vista económico, al tiempo que también están conectados por el dólar estadounidense, porque todas las materias primas están denominadas en dólares. Así, cuando se combina una moneda fiat que pierde fuertemente su poder adquisitivo como ocurre hoy, con un aumento de la preocupación por la escasez de materias primas reales, la historia muestra que esto puede conducir a una rápida revalorización de prácticamente todo en la economía. Ese es exactamente el mismo contexto que vivimos en 1972. Y hoy, en 2026, creemos que esta historia apenas está comenzando, porque hay muchos sectores del mercado de materias primas que aún presentan grandes brechas que deben cerrarse frente al oro. De hecho, el segmento que todavía muestra la mayor brecha son las materias primas agrícolas, o en otras palabras, nuestro suministro de alimentos. Esto es evidente en el desfase entre el oro y el precio del trigo, una brecha que se repite tanto con el maíz como con la soja. El sector agrícola ha sufrido una profunda desinversión durante la última década debido a los bajos precios, lo que ha provocado una escasez estructural de cultivos que obligará a cerrar estas asimetrías. En consecuencia, el aumento de los precios de la energía y de los alimentos, que representan una parte sustancial del índice de precios al consumo, bastará por sí solo para elevar la inflación de forma directa en los próximos meses. Estas también tendrán un impacto indirecto en el resto de los componentes del IPC, ya que los alimentos y la energía son inputs básicos para todo lo demás que tenemos en la economía. Así que sí, nosotros creemos que estamos siguiendo los pasos de la década de 1970, puesto que las materias primas están acelerando de nuevo al alza. Hoy día, la inflación ya no se calcula de la misma manera que entonces, y tampoco estamos lidiando con la misma situación exactamente. Por tanto, es poco probable que sigamos al milímetro el mismo camino que recorrimos entonces, pero sí pensamos que la inflación está a punto de subir considerablemente hasta cerca del 4 o el 5% en los próximos meses, y esto nos está conduciendo a probablemente una de las mayores oportunidades de inversión de una década. Históricamente, cada vez que la inflación repunta como lo está haciendo hoy, vemos caídas en el mercado de valores. Ocurrió en 2022, 2011, 2008, 2001, 1987, 1983 y 1974. Todas y cada una de estas correcciones de la bolsa fueron precedidas por algún tipo de subida en la inflación, justo como la que estamos experimentando hoy.
En algunos casos, el impacto en el mercado es inmediato. En otro, toma unos meses, lo que generalmente eleva bastante la probabilidad de una corrección mayor. El mercado de valores ha resistido bastante bien hasta ahora, lo que podría continuar durante unos meses. Pero la historia muestra que cuando la inflación sube como lo está haciendo hoy, conduce finalmente a una corrección en el plazo de los siguientes 6 a 12 meses. Bajo este escenario, la mayoría de los inversores entra en pánico, a menudo vendiendo sus acciones en el peor momento posible, en vez de tomar la delantera. Cierto es que los mayores costes de las materias primas, como la energía, los metales básicos y los alimentos, elevan instantáneamente el coste de producción y transporte para las empresas, lo cual comprime sus márgenes de beneficio, y también presiona al consumidor al elevar directamente el coste de la vida y reducir su potencial poder de gasto en bienes y servicios. Todo esto incrementa la probabilidad de una recesión, y así, el riesgo de caídas en el mercado de valores que nos muestra la historia es un riesgo muy real. Pero esta es una visión cortoplacista y demasiado parcial. Para un inversor a largo plazo, este no es el impacto en el que debería centrarse. Dado que el mercado cotiza en dólares estadounidenses, a largo plazo, la devaluación de la divisa es precisamente el motivo por el que las acciones, tarde o temprano, siempre acaban subiendo. A medida que el poder adquisitivo del dólar cae de forma constante con el tiempo, el mercado de valores está destinado a recuperarse consistentemente hasta alcanzar nuevos máximos históricos. Por esta razón, las acciones solo suben, porque están denominadas en dólares. La verdadera afirmación debería ser que el poder de compra del dólar estadounidense siempre baja. Así que, aunque en el corto plazo el mercado de valores sufra una corrección como consecuencia de niveles más altos de inflación, en realidad se trata de oportunidades de compra excepcionales para inversores con un horizonte de inversión a largo plazo. Comprar durante las caídas del mercado, coincidiendo con picos de inflación, ha proporcionado muy buenas oportunidades de compra en la historia financiera reciente y ha convertido a los inversores con horizonte a más largo plazo en esos momentos en individuos muy acaudalados consecuentemente. Ese fue sin duda el caso de todos los grandes desplomes que hemos analizado anteriormente. Todos fueron oportunidades excepcionales para comprar en la bolsa. Ahora bien, el único problema del largo plazo es que nos somete a una verdadera montaña rusa. Podemos pasar varios años en números rojos, aunque compremos sistemáticamente en las caídas, y muchos inversores no tienen estómago para soportarlo, por lo que son muy pocos los que finalmente ejecutan con éxito esta estrategia. Es posible que las acciones caigan un 30, 40 o incluso un 50%, y solo los inversores a largo plazo que estén dispuestos a soportar un gran nivel de sufrimiento serán capaces de emerger con más riqueza. Existe una forma de invertir de manera más activa, suavizando las caídas durante este tipo de turbulencias, mediante la exposición a acciones que realmente puedan mantener el aumento de sus ingresos y expandir sus beneficios en entornos difíciles. Son acciones que no solo se benefician de una mayor inflación en el corto plazo, sino que también se benefician de los efectos a largo plazo de la inflación monetaria que hemos mencionado antes. Eso significa que estas acciones tienen el potencial de registrar rentabilidades verdaderamente extraordinarias. Este ETF del sector agrícola ya acumula una subida de alrededor del 20% en los últimos meses, durante un periodo en el que el S&P 500 corrigió un 10%. Y esperamos, en realidad, que esto se intensifique en las próximas semanas y meses, y que conduzca fácilmente a otro escalón alcista del 30 o 40% en el ETF. Si estamos en lo cierto con esta tesis, algunas de las acciones individuales dentro de este índice podrían multiplicarse por 5 o incluso por 10.
Así, mientras la mayoría de los inversores entra en pánico ante este periodo de incertidumbre geopolítica, hay nichos del mercado donde la relación riesgo-beneficio es tan asimétrica que ni siquiera importa el resultado de la guerra, porque vamos a salir ganando pase lo que pase. Hemos sido capaces de repetir el patrón con apuestas importantes que hemos recomendado a nuestros clientes premium, como la posición en el fondo de materias primas, que ha subido fuertemente desde el inicio de la guerra, o nuestra posición en aluminio, que también acumula subidas de doble dígito desde el inicio del shock energético. Sigue habiendo muchas oportunidades similares que estamos analizando ahora mismo y que muy bien pueden funcionar en el contexto económico actual. Pero las empresas agrícolas son la oportunidad de inversión que situamos en primera posición de nuestra lista ahora mismo. Tomen como ejemplo estas acciones. Nuestra cobertura ideal ante el cuello de botella en los cereales. Acumulan ya una subida del 100% solo en los últimos meses. Se trata de uno de los principales actores en el mercado mundial del grano. Pero si usted amplía la perspectiva al anterior mercado alcista de materias primas de principios de los 2000, esta es una compañía que subió 15 veces en el transcurso de unos pocos años y ahora apenas está rompiendo un patrón lateral de una década de duración. Nosotros creemos que esta empresa puede, al menos, triplicar su precio desde aquí en el actual mercado alcista agrícola. Si usted se posiciona a tiempo en compañías sólidas de un sector que se beneficia del entorno macroeconómico, puede continuar capitalizando su cartera aun cuando se produzca una corrección del mercado o una recesión. Tenemos en el punto de mira otras acciones en el sector agrícola similares a esta, que están llamadas a registrar rentabilidades extraordinarias en los próximos meses. Puesto que se trata de oportunidades que deben ser aprovechadas de forma inminente, hemos decidido ofrecer una oferta muy especial para que usted se una a nuestro servicio premium de estrategia macro en el enlace de abajo. En lugar de pagar los $1.800 habituales que pagan la mayoría de nuestros clientes para acceder a toda nuestra investigación, le ofrecemos un acceso total a nuestra estrategia macro completa por solo $399 durante los primeros 90 días. Esta es una oferta que solo estará disponible durante los próximos días, ya que es un descuento importante si lo comparamos con el precio que la mayoría de nuestros clientes paga. Como suscriptor, tendrá acceso inmediato a cada oportunidad de inversión asimétrica que hemos identificado en el sector agrícola, tanto a nuestras posiciones actuales como a las que incorporaremos próximamente. Pero además tendrá acceso a toda nuestra estrategia macro completa, que incluye nuestra cartera gestionada activamente con todas las demás inversiones a las que estamos actualmente expuestos, así como aquellas que consideramos que pueden prosperar en el actual contexto geopolítico. Recibirá acceso a todas nuestras posiciones activas en el sector agrícola, junto con alertas en tiempo real de cualquier posición que añadamos, así como las ponderaciones específicas que asignamos a cada una de ellas. Asimismo, recibirá alertas de todas las demás oportunidades que detectamos en el mercado mientras persista este periodo de turbulencia y durante los próximos 90 días. A modo de contexto, nuestro responsable de estrategia de cartera ha obtenido una rentabilidad media anual superior al 50% en los últimos 5 años. Por tanto, al unirse a nuestro servicio premium mediante el enlace inferior, no solo accederá a las mayores oportunidades de inversión de 2026, sino que también se integrará en una estrategia de inversión gestionada profesionalmente. Durante los próximos días, también ofrecemos una garantía de devolución del 100% del coste durante el primer mes del servicio, de modo que podrá acceder a una selección de acciones del sector agrícola con un fuerte potencial de crecimiento inminente. Consulte nuestra cartera completa, todas nuestras ideas de inversión y nuestro análisis. Y si no queda satisfecho,
le reembolsaremos cada céntimo sin preguntas. El motivo de esta oferta es ayudar a que el mayor número posible de personas pueda acceder a estas oportunidades. Pero lo más importante ahora es no dilapidar más tiempo, porque estas acciones se mueven día tras día y podrían experimentar un fuerte movimiento alcista en cualquier momento. Aprovecharlo depende de la decisión que tome ahora mismo. Llevamos meses barruntando esta oportunidad. Sin embargo, con los precios agrícolas empezando a moverse, esto no va a hacer más que acelerarse a partir de ahora. Por eso, le animamos a unirse a nuestra estrategia en este momento haciendo clic en el enlace del vídeo y a tomar posición en estas acciones del sector agrícola junto con toda nuestra estrategia de inversión. Gracias por seguirnos.